Vamos a hablar de todo ello con la ayuda de José Ignacio Conde Ruiz desde FEDEA. Muy buenas tardes, José Ignacio. Hola, buenas tardes. Decíamos que conocíamos hace tan solo una semana ese informe del Banco de España sobre el impacto en el empleo que había tenido la subida, ¿no?, de el salario mínimo interprofesional. Más allá de lo que nos puede decir el Banco de España, que ahora te pregunto, ¿no?, por algunas de esas cosas, quería preguntarte por lo que nos ha dicho hoy la comisión de expertos, ¿no?, del Gobierno respecto al salario mínimo interprofesional. Una subida que podría empezar ya entre 12 y 19 euros al mes ya en 2021, pero en cualquier caso una subida gradual, ¿no?, de cara ya a 2022, 2023. Cuéntanos, ¿con qué te quedas dentro de estas propuestas? Bueno, a ver, yo creo que, por lo que tengo entendido, la comisión de expertos un poco tenía el mandato, ¿no?, de proponer una senda de subida, ¿no?, hasta este año 2022 y 2023, hasta alcanzar el 60% del salario medio, y creo que pues básicamente han puesto como varios escenarios de subida, ¿no? Lo principal era ponerse de acuerdo, pues cuál es esta cifra que es el 60% del salario medio. Hay varias fuentes estadísticas, creo que han optado pues por utilizar la encuesta de estructura salarial, que yo creo que es acertado porque es más rica, ¿no?, en cuanto a remuneración fija, remuneración variable, etcétera, y han llegado a la conclusión de que esta cantidad pues serían 1.049 euros, según si recuerdo bien, ¿no? Y bueno, proponen distintas sendas de subida. Yo creo que ahora mismo, bueno, con respecto al salario mínimo, yo creo que es una herramienta útil, en el sentido de que, bueno, pues sobre todo si tú piensas que puede haber trabajadores pues que estén pagados de una forma que no les da para subsistir, pues digamos que te tienes que plantear, ¿no?, subir el salario mínimo, ¿no? Yo creo que es una medida justa. Es verdad que España ya lo subió un 22%, ¿no?, la última vez, y entonces digamos que tiene, por así decir, efectos positivos y efectos negativos, lo cual no quita para decir que es necesario subir el salario mínimo, ¿no? Yo creo que hay veces hay un debate en España que cuando ves algo negativo, pues no lo puedes decir, porque entonces parece como que no tienes que hacerlo, ¿no? Yo creo que el salario mínimo, subirlo, favorece a mucha gente, es decir, todos aquellos que están percibiendo el salario mínimo, pues les subes un 22%, esto es un impacto muy positivo para ellos y por lo tanto hay que hacerlo. Lo que pasa que es verdad que el último informe del Banco de España, pero no solo el informe del Banco de España, estamos hartos de ver informes, ¿no?, de esta naturaleza, te advierte de que, bueno, que hay situaciones en las que sí que te pueden subir el salario te lo pueden subir. Básicamente, si te lo suben es porque antes te estaban pagando por debajo de tu productividad, y por lo tanto para la empresa es rentable y eso es positivo. Pero un poco lo que nos dice el informe es que a veces ocurre que si el trabajador le están pagando por su productividad y le haces pagarle más, pues digamos que lo acaban despidiendo, ¿no? Esto no significa que no sea bueno subir el salario mínimo. Lo que significa es que hay que mirar qué colectivos son los que pueden verse perjudicados y entonces tomar medidas pues para que eso no ocurra, ¿no? El informe del Banco de España lo que nos advertía que son principalmente jóvenes sin experiencia, por ejemplo, tienen poca experiencia porque acaban de entrar, algunos no tienen ni siquiera formación, tienen abandono en el sistema escolar, etcétera. Claro, son aquellos que, por así decir, tienen una productividad más baja y son los que se ven un poco forzados, ¿no?, a abandonar cuando les subes el salario, ¿no? Entonces, cuando esto ocurre, lo que tienes que hacer es preocuparte de ellos, es decir, poner medidas un poco pues para que no les pase, medidas que pueden ir desde políticas activas de formación para elevarles la productividad. Puedes pensar en algún tipo de contrato de formación donde a lo mejor una parte del salario a efectos de complemento salarial lo paga el Estado, pues para que así sigan siendo rentables para las empresas que los contraten al principio, adquieren la experiencia profesional en la empresa y luego pues ya pues tienen una productividad más elevada, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que este es un poco el debate. Yo creo que es positivo subir el salario mínimo, pero hay que tener cuidado y atención a estos colectivos que son los que van a sufrir cuando eso suba, y luego el timing también aquí quizás sea relevante. Yo creo que al final, cuando estás en una crisis como una pandemia, pues digamos que hay algo peor que ganar el salario mínimo, como es que no encuentres trabajo, que estés en el paro, etcétera, ¿no? Yo creo que la senda que yo propondría sería, bueno, pues quizás este año y el año que viene unas subidas no muy altas y dejar las subidas más altas para cuando la situación económica esté un poco mejor. Precisamente sobre ese asunto te quería preguntar, ¿no? Quiero ir un poco más a fondo del debate y de cómo mejorar, ¿no?, propuestas como esta, pero ¿qué más podemos decir del momento, ¿no?, que es uno de los debates? Parece que, bueno, en este caso es una política de gobierno, ¿no?, por así decirlo, es algo que, bueno, pues es una propuesta fuerte dentro del Ejecutivo actual, pero ¿qué consecuencias podría tener? Bueno, pues subirlo demasiado rápido, ¿no? No hacer, bueno, tú me decías subirlo un poco este año, el que viene, ya cuando estemos mejor hacer la subida
subida más importante, pero en términos de creación de empleo, que es bueno, pues también uno de los grandes frentes y grandes retos que tenemos, ya lo teníamos antes de la pandemia, pero ahora desde luego más, ¿qué consecuencias podría seguir teniendo sobre el empleo, sobre todo por esos colectivos, ¿no? Como tú decías, lo veíamos el otro día en el informe del Banco de España, jóvenes, perfiles con menor formación, con trabajos más temporales, perfiles también mayores de 45 años, por ejemplo. Desde luego, si te quieres comprometer a una subida más rápida, ¿no?, del salario mínimo, y me parece que puede ser legítimo, pues porque sabemos que muchos trabajadores se van a ver beneficiados y otros perjudicados en economía. Estas situaciones dependen un poco de tus preferencias políticas, ¿no? Porque algunos mejoran, otros empeoras. ¿Cómo comparo, no? ¿Cómo sé qué es lo que está pasando sobre el agregado, ¿no? Pero lo que sí que es seguro, y yo creo que esa es la principal utilidad del informe del Banco de España, que yo creo que muchos no saben interpretarlo, es que súbelo, pero por favor presta atención a estos colectivos. Es decir, plantéate a lo mejor la posibilidad, porque claro, no es lo mismo un salario, por así decir, mínimo en Madrid, donde se están pagando salarios más altos, que a lo mejor en determinadas provincias donde a lo mejor ya estás incluso por encima del 60% del salario medio, porque estás considerando, por así decir, un salario mínimo igual para todas las ciudades, todas las provincias. Entonces yo creo que te tienes que plantear que en algunos casos, para evitar que estos colectivos sufran, tienes que seguramente a lo mejor plantearte incluso el complemento salarial, que estuvo en algún momento sobre la mesa, que es que, bueno, mientras adquieren esta formación, pues una parte del salario lo puede estar complementando, por así decir, el sector público, mientras que el trabajador adquiere esa experiencia. También políticas activas, es decir, si tú estás viendo que hay colectivos, como decíamos, ¿no?, que les falta formación, que han abandonado prematuramente los estudios, y pues preocúpate de ir a ellos, de invertir en ellos para que eso no ocurra. Es decir, yo creo que no se puede mirar solamente lo subimos y ya está, porque no me importa aquellos que van a salir sufriendo. Tampoco se trata de decir no se puede subir porque, lo siento, tiene efectos sobre algunos. Se trata de decir vamos a subirlo, pero vamos a subirlo con cabeza para mitigar o reducir el impacto negativo que puede tener sobre las personas que sabemos que al final esto le está suponiendo, pues eso, pues no es que les puedan no contratar o contratarles a tiempo parcial, etcétera, mil situaciones que podemos imaginar, y tú tienes que hacer, pues digamos, tener en cuenta cuando sube el salario mínimo también medidas de acompañamiento para precisamente limitar todos los efectos negativos, porque los efectos positivos están y yo creo que justifican tener un salario mínimo, todos los países lo tienen. Yo creo que esto es una cosa que hemos aprendido que funciona, porque al final, si tú al final dejas que funcione el mercado y por el motivo que sea, el salario de equilibrio para los perfiles que estamos hablando no te permite sobrevivir, pues lo siento, pero eso no es admisible. Prefiero subir el salario mínimo, que puedan vivir, y si un porcentaje es despedido o no contratado, pues ocuparme de ellos, pues para que puedan pues volver a mejorar su productividad y a ser recontratados en el futuro. ¿Qué más cosas se podrían hacer, ¿no?, para mejorar todo ello? Mencionabas a las comunidades autónomas, tener en cuenta los diferentes niveles de renta y la diferente capacidad de poder adquisitivo de cada una de ellas sería opción. ¿Cómo podría hacerse esto? Es verdad que luego aquí hay un debate que quizás es un poco político, ¿no? Pero es cierto que yo creo que un salario mínimo no... A lo mejor alguien puede pensar por cohesión territorial, pues vamos a dejarlo igual en todas las provincias, pero quizás sí, a lo mejor valdría la pena, a lo mejor un salario mínimo de 1.049, pongo un ejemplo, puede ser excesivo para un joven que acaba de salir sin experiencia y que realmente pues no acabó los estudios, pero eso puede ser mucho para que le contraten, pero a su vez, a lo mejor para una persona ya más mayor con familia, pues 1.050 pues es muy poco, ¿no? A lo mejor se puede plantear, pues lo que decía, ¿no? Pues a lo mejor dos tipos de salario, uno para jóvenes sin experiencia, por así decir, mientras empiezan, que a lo mejor lo que puedes hacer es poner el salario mínimo que paga la empresa, que está por debajo del que pones a los otros trabajadores, pero luego le das un complemento salarial para que él también tenga un nivel de vida aceptable, no que le dices, no, ahora vas a vivir si no le haces un complemento salarial, pero a lo mejor para otras, sí que tendría sentido a lo mejor para otros colectivos que fuera incluso más alto. Yo creo que este es el tipo de análisis que se debería hacer. Yo espero que el comité de expertos pues siga funcionando, no sea simplemente que los hayan convocado pues para decir qué pasa, cómo hay que subir de aquí a dentro de 3 años el salario mínimo, sino para que analicen bien los impactos que tienen y piensen o planteen fórmulas para mitigar los efectos negativos que tiene. Es decir, una comisión de trabajadores que están cerca del salario mínimo, que analice lo que pasa y que se preocupe de ellos y que diseñe políticas para ayudarles, etcétera. Yo creo que es una cosa que debería ser permanente, que en otros países existen, este tipo de comisiones que se están preocupando precisamente de estos colectivos. En España quizás pueda ser buena idea también pues hacer un seguimiento, y seguramente se nos van a ocurrir medidas para mitigar esos efectos negativos pues que el Banco de España y otros estudios similares para otros países pues habían puesto de relieve, ¿no? No se trata de intentar enfadarte porque te dicen que hay efectos negativos, sino se trata de decir, bueno, los hay, vamos a ver cómo los podemos mitigar, ¿no?
Una última pregunta, ya que te tengo aquí, y yéndome a otra de las medidas, ¿no?, de contención dentro de este contexto de pandemia. Mencionaba yo antes el ingreso mínimo vital, ¿no?, que ha cumplido un año hace apenas unos días, y bueno, pues también ha habido cierto debate sobre cuál ha sido su impacto y a quién ha llegado y de qué manera podría ser mejorable. No sé si nos puedes dejar una última reflexión respecto al IMV. El ingreso mínimo vital yo creo que todo el mundo asume que era la parte que le faltaba a nuestro estado del bienestar para complementarse, es decir, esta renta de último recurso que te pueda servir un poco como escudo frente a la pobreza, todo el mundo está de acuerdo en ella. Pero yo creo que está todavía a medias y yo creo que había que acelerar su puesta en marcha, ¿no? Yo creo que primero es sorprendente que solo el 30%, a pesar de que se han presupuestado los dineros con los presupuestos, solo haya llegado al 30% de la población en un año de pandemia donde sabemos que tanta gente ha sufrido. O sea, es que te tiene que replantear de que los requisitos que has establecido no tienen sentido, ¿no? Esto para empezar, ¿no? Que no tiene sentido que bueno, pues que te hayas quedado con dinero guardado en el cajón cuando hay muchas personas que están sufriendo, ¿no? Pero luego, sobre todo, yo creo que se podía avanzar en dos dimensiones que todavía no sé por qué no se han hecho, ¿no? La primera es una mayor integración con las comunidades autónomas, es decir, el gobierno central establece una renta más o menos de último recurso que intenta ser homogénea por comunidades autónomas, pero las comunidades autónomas tienen en sus competencias lo que serían los asuntos sociales y por lo tanto llevan ya muchos años con sus rentas activas de inserción. Lo lógico sería ver al Ministerio de Inclusión negociando una a una con cada comunidad autónoma para intentar integrarlas y potenciar lo que sería este ingreso mínimo vital, porque las comunidades autónomas ya lo estaban haciendo y ahora tú les metes otra en paralelo con la seguridad social. Es que yo creo que al final el Estado, para ser eficiente, tiene que complementar los distintos niveles de la administración. Para mí es incomprensible pues que todavía haya comunidades autónomas que no saben qué hacer con esto, ¿no? Y yo creo que eso tienen que desarrollarlo mucho más. Eso también va a facilitar que más personas puedan acogerse, ¿no?, al ingreso mínimo vital y no quedarte en el 30%. Y luego hay un tema que yo creo que es fundamental y que es muy importante y que se ha dejado para 2022 y que yo creo que es muy distorsionante, que tiene que ver con los incentivos. Es decir, tal como está diseñado en la actualidad el ingreso mínimo vital, si una persona lo percibe o piensa que lo va a poder percibir, pues resulta que si es como es una renta de garantía, si por ejemplo son 750 euros y yo consigo un empleo a tiempo parcial por 500 euros, resulta que solamente me van a dar la diferencia entre 750 y 500 euros. Solo me van a dar 250 euros de ingreso mínimo vital al mes. Por lo tanto, no hay ningún incentivo a buscar empleo. O sea, solo buscarás o aceptarás un empleo cuando realmente te estén dando muy, muy por encima del ingreso mínimo vital. Pero esto va destinado a colectivos pues, que tienen dificultades, que están cerca son familias vulnerables cerca de los niveles de pobreza y, por lo tanto, tienes que tener estos incentivos. Y sabemos que otros países los tienen. La renta vasca lo tiene. Sabemos que están relacionados con lo que serían complementos salariales, que hemos dicho antes, o el ingreso o negative income tax, ¿no? Mecanismos en los cuales, si yo, por ejemplo, recibo el ingreso mínimo vital y son 750 euros al mes, si alguien me ofrece un trabajo por 500 euros, no me retiras 500 euros del ingreso mínimo vital, me retiras a lo mejor el 50%, la mitad, etcétera, ¿no? Me parece también incomprensible que haya pasado un año y que todavía estos incentivos al empleo no estén y que, por lo tanto, estás generando lo que se llaman trampas de la pobreza, que es justo lo que tú quieres evitar. Es decir, si una persona es pobre y no tiene posibilidad de salir, pues tiene su renta y no pasa nada. Pero pon incentivos para que al menos todos salgan ganando si mejora si acepta un empleo, etcétera, ¿no? Yo creo que pensar que se pueden diseñar programas sin tener en cuenta incentivos, yo creo que eso es un poco política de los años 80 y yo creo que ya en el siglo en el que estamos, pues yo creo que deberíamos pensar en que todas las políticas públicas tienen que tener, por supuesto, incentivos y luego, por supuesto, una evaluación. Tienen que tener siempre una evaluación para ver cómo funcionan, para ir cambiando los incentivos, el diseño, etcétera. Pues José Ignacio Conde Ruiz, como siempre, muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes.